prestaron. Es algo que me prestaron, es un PowerPoint que me han prestado y con eso me estoy manejando. Y mi PowerPoint todavía no lo termino. Me está costando, la lógica no es para mí, pero bueno, quiero mostrarle que sí lo estoy haciendo. Y acá, bueno, he especificado algunas cositas más, no sé si lo están viendo por ahí. He especificado un poquito más Sí, sí, se ve. algunos, algunos conceptos, pero bueno, ahí donde están las operaciones, donde están las tablas de verdad, que vamos a trabajar alguna hora, y acá están los ejemplos de bueno, conjunción, disyunción, negación, y donde nos quedamos anoche, que era en el condicional, que ese estuvo medio intenso, ¿ah? Medio heavy estuvo eso. Bueno, ese sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, este es el que me robé, ¿no? Este es el que me prestaron y con el que estamos trabajando, pero bueno, no va a ser el que yo voy a subir. Bien, habíamos empezado con el tema de las proposiciones, ¿no es cierto? Que eran una expresión del lenguaje a la que se le podía asignar un valor de verdad o de falsedad. Vimos cuáles eran las proposiciones simples, vimos cuáles eran las proposiciones compuestas y que las compuestas estaban conectadas o tenían conectores lógicos como el y, el o. Vimos cuáles eran las funciones proposicionales, eran las expresiones que incluían variables, que se transformaban en proposiciones cuando uno le daba un valor a cada variable. Eh, y bueno, de ahí empezamos a mirar lo que le llamamos operación. ¡Ay, Ahora madre! yo estoy viendo siempre lo mismo. No sé si el Ay, resto ve bien. perdón, perdón. Puede ser. A ver, Estoy viendo lo de condicional en azul. puede ser. Me la mandé yo. Ahora, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ay, Ese. bueno. Este es el que estuvimos viendo anoche, que es el que me prestaron, que yo me abusé Claro. y lo estoy usando. No es el que yo estoy preparando, que el mío es ese de azul que les mostré, pero me falta todavía completarle varias cosas. Bueno, quedamos en que habíamos visto las funciones proposicionales, que eran expresiones que incluían variables y que se transformaban en proposiciones cuando al valor de la X o al valor de la Y o al valor de la variable se le asignaba un valor. Después pasamos a las operaciones entre proposiciones, veíamos ahí la denegación, perdón, antes de que eso habíamos dicho que las proposiciones se les asignaban para hacer como a un simbolismo, letras, como la P, la Q, la R, ¿está bien? En este ejemplo, por ejemplo, 4 es un número par, le asignamos el símbolo P para después expresar la proposición compuesta en lenguaje simbólico, digamos. Entonces, empezamos a trabajar con las operaciones. Entre ellas vimos la negación, ¿no es cierto? Con su respectiva tabla de verdad y la negación a al símbolo P o a la letra P o a la variable P, se le asignaba esa letrita que es como una L invertida, que significa que es la negativa de la expresión que yo estoy leyendo, ¿no? Cuya tabla de verdad es esa que está ahí a la derecha, que si hay que ver las dos posibilidades, ¿no? Tanto si es verdadera la proposición, la negación va a ser falsa, o si es falsa la proposición, la negación va a ser verdadera. Después trabajamos un poquito con la conjunción, cuya expresión, la conjunción entre dos proposiciones simples, ¿no? P y Q, donde la expresión simbólica es P y con ese simbolito de una B invertida o del exponente que sabíamos poner con el teclado, P y Q, cuya tabla de verdad, ¿no es cierto?, es que va a ser verdadera la proposición o la conjunción cuando ambas de las expresiones sean verdaderas, ¿no?
Si una es verdadera y la otra es verdadera, la conjunción va a ser verdadera, pero si una es verdadera y la otra es falsa, va a ser falsa, y bueno, y así sucesivamente. Después vimos la de disyunción, que esta hace más a la expresión con el conector O, cuya expresión simbólica es P, con una B corta se simboliza el O, P o, perdón. Pensé que me habían dicho algo. La tabla de verdad que está a la derecha implica que para este tipo de operación va a ser falsa únicamente si las dos son falsas. Al menos si una es verdadera, la disyunción va a ser verdadera. Y después pasamos al del condicional, ¿no? Y acá es donde yo me trabé, nos trabamos, no supe explicar muy bien cómo era la parte del condicional. Si teníamos dos proposiciones, bueno, y en este caso, el del condicional, digamos, es cuando se cumple la expresión si pasa algo, si sucede algo, entonces pasa lo otro. Esa sería la expresión a la que está asociada estas proposiciones. Yo, miren, no sé si están viendo ahí en mi trabajo, yo he puesto justamente que estas proposiciones de condicional tienen esta estructura, ¿no? Si No se P, está, entonces Q. se ¿No se está ve? viendo lo que nos mostró ayer, no lo azul. Ahí está. Ah, perdón, ¿ahora sí? Sí. Ahora sí. Em, yo he agregado, ¿no es cierto?, en el PowerPoint que estoy haciendo, un poquito más de explicación, digamos. Estas proposiciones tienen esa estructura como las que están acá, ¿no? Ahí donde dice si P, entonces Q. Si pasa esto, entonces pasa esto. Si es esto, pasa entonces esto. Entonces, bueno, ahí agregué que la proposición que se ubica entre el sí y el entonces, que es el P, se le llama antecedente, y el que está después del entonces se llama consecuente, la consecuencia del anterior, digamos, que se simboliza en general con una flechita, que P entonces Q, se leería así más o menos, ¿no? Bueno, me vuelvo al que tenía. Y estábamos acá. Volví al anterior, no sé si lo están viendo ahí. Sí, profe. Sí, sí, todo bien. Bueno, la tabla de verdad o la tabla de valores de verdad para el condicional es esta que estamos viendo acá a la derecha, ¿no? Si P entonces Q son verdaderas ambas proposiciones, el condicional es verdadero. En algún momentito cuando se vaya a cortar, ustedes me avisan y tomo lista antes de que nos corte. Así después no paro. Según Carlos, ¿Ah? Carlos respondió que ya se había revelado el problema. Ah, bueno, mejor entonces. Bueno, seguimos. Si una de las proposiciones, si P es verdadera y Q es falsa, estábamos acá en que el condicional era falso. Si el antecedente, si P era falso y Q era verdadero, entonces el condicional era verdadero, y si ambos eran falsos, el condicional era verdadero. Bueno, yo me tomé la molestia, si no les molesta, me busqué un videíto de un tutorial para, para ver si entendían un poquito mejor este tema, y si a ustedes no les molesta, lo puedo poner para que lo escuchemos. Sí, sí. Bueno, se va a escuchar fuerte. Cuando ustedes me digan que paremos, paro, por si hay alguna duda que esté en el camino. ¿Estamos? Bueno, avísenme ustedes si estamos viendo, por favor. Sí, ahí vemos un video. Sí, profe, se ve. Bien. ¿Es muy fuerte o lo bajo un poquito? Muy Por buenos, ahora, estimados. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con las que son las proposiciones condicionales. Lo primero que vamos a hacer es a definir qué es una proposición condicional.
Como vemos acá, son proposiciones de la forma si P, entonces Q. Es decir, para que pase Q, tuvo que haber pasado P. Entonces, por eso se llaman condicionales, porque me está condicionando la situación o la premisa o bien la proposición debido a otra proposición que tuvo que haber pasado anteriormente. En este caso sería la P. Lo denotamos, como vemos acá, se denota P y esta flechita que está por acá, Q, y lo vamos a leer como P implica Q. Esa rayita es lo que vamos a leer como implica. Normalmente en los textos lo encontramos como el implica, no tanto como proposiciones condicionales. Entonces P implica Q. Veamos algunas situaciones importantes, ejemplos cuando tenemos algo escrito en prosa y podemos pasarlo a este tipo de lenguaje. Por ejemplo, tenemos la frase, si hace sol, entonces iremos de paseo. Tenemos que identificar dos grandes palabras que son importantísimas para determinar las proposiciones condicionales. La primera de ellas es sí. Siempre que tenemos la palabra sí, eso va a estar antecedido, o va a ser el antecesor más bien de la proposición P, que sería la primera de nuestra condicional. Y luego la siguiente palabra es la palabra entonces. Entonces viene a estar antes de la proposición Q. Dicho esto, y ya marcadas en nuestra frase, si hace sol, entonces iremos de paseo, puedo determinar fácilmente que P lo vamos a denotar como hace sol, porque estaba después del sí. Y la Q vamos a denotar que es iremos de paseo. ¿Y cómo lo puedo escribir esto entonces? Esto lo puedo escribir P implica Q. Y si leemos este P implica Q que tenemos por ahí, dice que si hace sol, entonces iremos de paseo. O si hace sol, implica que iremos de paseo. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice, si un número es par, entonces es divisible por 2. Nuevamente, identificamos nuestras palabras claves, el sí, un número es par, ahí tenemos la premisa P, y luego tenemos, entonces es divisible entre 2. Ahí tenemos nuestra premisa o nuestra proposición Q. Las identificamos entonces, ponemos la P es un número par y Q es divisible por 2. Y con esto entonces ya podríamos tener P implica Q como lo vemos allá abajo. Y si lo leemos como P implica Q, tomando estas premisas, si un número es par, entonces o implica es divisible por 2. Y esos son dos ejemplos de las proposiciones condicionales. Valores de verdad de las proposiciones condicionales. Como hemos visto en videos anteriores, podemos tener o tenemos valores de verdad de cada una de nuestras proposiciones o cada uno de nuestros conectores lógicos. Las condicionales no son una excepción a esto. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nuestras tablas de verdad para poder determinar si una proposición es una tautología o por el contrario no lo es. Entonces, lo que tenemos que considerar primero es nuestra tabla. Recordemos que P implica Q, es decir, tenemos dos premisas, por lo tanto hacemos las dos primeras columnas, P y Q. Y recordemos que alternamos entre verdadero y falso. Tenemos que hacer todas las posibles combinaciones. Ya una vez que tengamos esto, vamos a recordar, acá es importantísimo que se recuerden esta tablita para poder hacer las tablas de verdad, para determinar si algo es una tautología, si es una contradicción, o más adelante, como veremos en argumentos, si es válido o es una falacia. Entonces, para este tipo de condicional, vamos a verificar la única opción o el único momento cuando una condicional, o sea, un P implica Q, es falso, es cuando partimos de una premisa verdadera, como lo vemos ahí, el P es verdadero, pero el Q termina siendo falso. Solamente cuando tenemos este tipo de combinación, la condicional termina siendo falsa. En los otros casos, por ejemplo, en el primero, verdadero implica verdadero, o en el, eso sería como una respuesta verdadera, o en el otro, falso implica verdadero, también sería verdadero, o falso implica falso, también sería verdadero. Entonces aquí vamos a hacer más atención a la parte diferente en la tabla, que sería cuando es falso. Recordemos entonces que si P es verdadero, implica un Q y el Q es falso, en ese momento la condicional es falsa. En cualquier otra combinación, como lo podemos ver acá, la condicional siempre va a ser verdadera. Bueno, ven que ahí explica que si el antecedente o el antecesor es verdadero, el único caso en que puede ser falso la tabla de verdad para el condicional es cuando el Q es falso. Entonces, los demás siempre va a pasar que es verdadero. O sea, si pasa esto, entonces pasa lo otro. En el caso de ese condicional, únicamente es falso en la tabla de valor de verdad cuando
el Q o la segunda proposición, digamos, es falso. Bueno, veamos ahora el ejemplito, después vamos a analizar el de ayer. Ahora veamos algunos ejemplos de la condicional. Vamos con nuestro primer ejemplo. En este caso, lo que me está pidiendo es, primero, considerar las siguientes proposiciones. Y como primera proposición me dicen que Luis vive en Costa Rica. Vamos a considerar para todos los ejemplos que vamos a ver a lo largo de este video que Luis efectivamente vive en Costa Rica. Vamos a considerar entonces que Q es Luis no vive en América. Veamos que tenemos entonces la proposición P y la proposición Q. Luis vive en Costa Rica es la P y Luis no vive en América es la proposición Q. Se cortó el audio, profe. Profe, No le no le escuchamos el video. Vemos que la primera proposición, Perdón. Al Se silenciar, había sí cortado el me audio. parece que se mutea el audio también. Si usted mutea el audio, se mutea el audio de él. Perdón. Estaba teniendo una conversación con mi marido, discúlpenme. Bueno, me corro un poquito para atrás. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. todos los ejemplos que vamos a ver a lo largo de este video, que Luis efectivamente vive en Costa Rica. Entonces me voy para Vamos hablar a con él. considerar entonces que Q es Luis no vive en América. Veamos que tenemos entonces la proposición P y la proposición Q. Luis vive en Costa Rica es la P y Luis no vive en América es la proposición Q. Para ello entonces vamos a querer determinar el valor de verdad, o sea, si es verdadero o es falso, que P implica Q, como lo vemos allá, pero tomando como premisa estas que tenemos acá. Entonces, si Luis vive en Costa Rica, implica Luis no vive en América, observemos que la primera proposición, Luis vive en Costa Rica, es cierta. Recordemos que dijimos que esta siempre va a ser cierta. Y luego, Luis no vive en América es la negación de Luis vive en América. Entonces estamos diciendo que estoy partiendo de un verdadero, pero estoy concluyendo en un falso. Recordemos que este era el único caso cuando la premisa o cuando nuestra proposición condicional era una proposición falsa, porque a pesar de que partí de algo que era verdadero, estoy concluyendo o terminando en algo que es falso. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo va relacionado sobre lo mismo. Entonces, consideramos dos proposiciones o premisas y la proposición P dice que Luis vive en Costa Rica y la proposición Q dice que Luis vive en América. Efectivamente, como sabemos que Luis vive en Costa Rica, eso ya es verdad. Inmediatamente al saber que Luis vive en Costa Rica, podemos concluir entonces que Luis efectivamente vive en América, porque Costa Rica es un país del continente americano. Por lo tanto, si hacemos P implica Q, estamos diciendo que tengo P es verdadero, implica Q verdadero. Es decir, verdadero implica verdadero. Según la tabla de verdad que vimos anteriormente, esto va a ser una proposición que siempre es verdadera, porque tengo un verdadero, implica un verdadero. Veamos otro caso. En este otro caso, nuevamente estamos hablando de Luis y de dónde vive. En este caso me dice, Luis no vive en Costa Rica. Estoy negando mi proposición original, que era Luis sí vive en Costa Rica. Recordemos que ese era el P original. Y luego tenemos Q, vive en América. Entonces, vamos a calcular o vamos a ver el valor de verdad de P implica Q. Tenemos que Luis no vive en Costa Rica. Eso es falso porque habíamos dicho desde un inicio que Luis sí vivía en Costa Rica. Pero Luis dice que vive en América. Entonces, en este caso tenemos un falso, implica un verdadero. En este caso, por la tabla de verdad que vimos anteriormente, esto es algo verdadero. A pesar de que empezamos como falso, va a implicar verdadero, esto es verdadero. Y si analizamos un poquito más allá este ejercicio, si decimos que Luis no vive en Costa Rica, pero que sí vive en América, podemos decir que Luis puede vivir en Perú o en Colombia, igualmente está viviendo en el continente americano. Entonces, así es como tenemos que analizar este tipo de ejercicios. Finalmente, vamos a ver el último ejemplo. De igual manera, me dan dos proposiciones. En este caso, Luis no vive en Costa Rica y luego Luis no vive en América. Entonces, quieren ver el valor de verdad de P implica Q. En este caso, Luis no vive en Costa Rica es falso y Luis no vive en América es falso. Por lo tanto, tengo un falso, implica un falso. Por lo tanto, la proposición va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque recordemos que la tabla de verdad que vimos anteriormente, si falso implica falso, la proposición final iba a ser verdadera. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video haya sido útil. Bueno. ¿Se entendió más o menos?
Sí, creo que lo que más complejo se me hace, por lo menos a mí, es de una premisa falsa implicar un verdadero, No. porque parece, Claro. Me voy a aparentemente, salir un poquito de acá y me voy a ir al prestado. La más complicada, digamos, sería esta de acá. La segunda, ¿se ve ahí lo que no, estoy compartiendo? para mí la tercera, que P es Ah, la falso, tercera. y claro, P es falso implica un verdadero, eso es el que un poquito más de ruido me hace. Bueno, sí. La segunda la puedo entender se me hace más fácil entenderla, por lo menos a Ujú. mí. Bueno, pero viste que dice, por ejemplo, en el caso ese del ejemplo que da, Luis, parte de la premisa que es verdadera de que Luis vive en Costa Rica, pero suponiendo, entonces Luis vive en América. Eso sería La verdadera, la preposición, la claro. proposición, ¿cierto? Entonces, si vos suponés que la primera es falsa, entonces dice, Luis no vive en Costa Rica, entonces vive en América y dice que es verdadero por lo que explica, porque puede pasar que vive en otra parte de América, ¿está bien? No Sí, justamente en Costa Rica. No está mal, digamos. Es verdadero que vive en América. Ahí me apareció el cartelito. Ahí ahí me está, apareció el mirá. cartelito. Ahí En, dice, 10 minutos. en 10 minutos. ¿Se Sí, entiende? Es como que por eso va a ser verdadero ese razonamiento. ¿Se entiende un poquito eso o no? claro, es como la expresión de La P expresión. implica Q, si sea verdadero o falso según las dos premisas hechas P y Q. Claro, exactamente. Sí, el Bueno, video me ayuda a entenderlo mejor. Sí, ahí yo lo entiendo más en ese caso con números o con, por ejemplo, el cuadrilátero, qué sé yo, que ya, digamos, se me puede complicar un poco más porque yo puedo poner una premisa, no sé. tome eh, otro ejemplito, tome otro ejemplito. Pero lo vamos a tener Profe, que leer, ¿saben? y ¿Qué? la Sí, segunda, la segunda ahí, por ejemplo, ¿cómo sería? Si digo que vive en Costa Rica y es verdadero, pero no en América, y pongo que es falso en América Latina, o es sea, la que falso, yo no entiendo, la te que yo no dice. entiendo es la segunda. En la segunda te dice que vos puedes decir, Luis vive en Costa Rica, ¿no es cierto? Y entonces Luis vive en América, te dice. Si vos partís de que es verdadera la premisa, Luis vive en Costa Rica y decís, Luis no vive en América, es falso eso, porque Costa Rica está en América. Entonces el razonamiento o esta condicional se torna falsa. Por eso es falso eso, porque en realidad Costa Rica sí está en América. Estamos poniéndole falso a algo que no es cierto, porque Costa Rica sí está en América. Eso es lo que te quiero decir. Ese segundo renglón, digamos. ¿Sí? No, está. Tengo otro ejemplito. ¿Puedo mostrarlo? Lo vamos a tener que leer, ¿sí? sí, sí. ¿De dónde estará? No se desesperen. Ahí voy, acá. Fíjense en este caso de acá. Hace el análisis para cada una de las filas de la tabla de verdad del condicional. Dice, si Juan, ¿están viendo ahí? Sí, Bueno, si Juan estudió mucho, entonces Juan aprobó el examen. Ahí tenemos, si P sería Juan estudió mucho, Q sería Juan aprobó el examen. ¿Sí? Bueno, ujú, ustedes díganme cuando falten unos 3 minutitos, así tomo lista antes de que se corte, porque yo no veo acá el tiempo. ok. Dice, bueno, la pregunta es, ¿cuáles combinaciones de la tabla de verdad son consistentes con su opinión y la tabla dada, ¿no? Bueno, entonces, supone, ahí va a ser el análisis acá, ¿no? Juan estudió mucho y Juan aprobó. Bueno, dice, también resultará aceptable que si Juan no estudió mucho, ahí está negando la Sí, primera proposición, la P, ¿no es cierto? Recordemos que claro. la P decía Juan estudió mucho. Y Juan no aprobó el examen, entonces el condicional va a ser verdadero.
como dice Verdadero, la sí. tabla de verdad, ¿no? No estudió Claro, mucho, no aprobó el examen, es verdadero ese condicional. ¿Estamos de acuerdo ahí? sí, Bien. Sí, sí. Vamos, eso acá resalta que es lo que está analizando es que lo que corresponde en la línea 4 de la tabla. Después, supongamos que Juan no estudió mucho, otra vez, parte de que la P es falsa, y que Juan aprobó el examen. ¿Está bien? O sea, es falsa. la Ahí para vos, tercera. a ver, Sí, la tercera. estamos viendo la tercera fila, ¿no? Sí, No estudió mucho, pero es verdadero que aprobó aprobó el igual. examen. Y entonces acá te dice, esto hace que el condicional sea falso y no. ¿Está bien? Porque No. lo puede haber aprobado de Mm, suerte, qué sé yo, porque lo copió, porque era muy fácil. Es como dice acá, ¿no? Alias. Alias, el alias. La proposición CIP entonces Q no dice que la única manera de aprobar el examen sea estudiando mucho. Entonces el examen puede ser muy fácil, entre paréntesis ha puesto nadie sospecha que haya copiado, ¿no? Y esto claro, corresponde a la tercera línea de la tabla del condicional, que es la que está diciendo Abel, que le resulta un poco, digamos, complicado entenderlo, lo cual es cierto, por ahí no es tan sencillo de razonar. Y finalmente, para Nahuel, que la fila 2 creo que nos había bloqueado a todos, dice, en el caso de que Juan estudió mucho, o sea, estamos diciendo que es verdad la proposición con la que inicia el antecedente, digamos, ¿no? Al principio, y Juan no aprobó el examen. Allí diremos que lo que dice el condicional es Es falso. falso. ¿Está bien? Porque estudió mucho, pero no aprobó. ¿Está bien? Entonces, Tiene lógica, sí. el condicional de que sí o sí va a aprobar es falso, no correspondía. Puede pasar también eso, ¿no? Entonces, en este caso, el condicional sí o sí, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en la tabla de verdad el condicional va a ser falso. claro. ¿Sí? Vamos Sí. ¿Cómo vamos a ver de tiempo? Quedan 3 minutos 50. 3 Está bien minutos. para que haga el coso. ¿Puedo tomar lista entonces primero? Sí, claro, sí, sí. Para no Yo creo interrumpir. que Compartir, acá. Ahí está. Bueno, acá estábamos con anoche nos quedamos con esta de acá, ¿no? Con el ejemplo que tenía si quieren, cuando hagan mi documento, que es el azul, pongo el ejemplo ese, por ejemplo, del chico que si estudia, aprueba el examen, que está más fácil, me parece, de comprender que lo de geometría, ¿no? Pero bueno, la geometría ustedes ya saben que implica otro razonamiento muchas veces, ¿no? Eh, que es por ahí medio complicado. Bueno, acá decíamos, el ejemplo que teníamos, sí, Perdón que no sé si no llegué a escuchar. lo El chico lamentamos. estudia ¿Cómo era el ejemplo? Si no estudia mucho, No no, estudió había dicho que mucho, pero podía aprobó prueba. igual. Aprobó Claro, igual, por perdón. suerte, difícil. Claro, más o menos, como estoy llegando yo hasta esta altura. O sea, si vos negás la primera proposición, que sería que Juan no estudió mucho, y que la otra es verdadera, aprobó el examen, al final el condicional termina siendo verdadero, ¿no? ok. Porque puede haber aprobado porque era muy fácil, decía, muy sencillo, se había copiado, tuvo suerte. Mire que muchas veces pasa. No estudió, pero aprueba. Por ahí no es un razonamiento, digamos, lógico, sería para nosotros, pero bueno, sí lo es. Bueno, por Presta ahí, atención por en ejemplo. clase, profe. ¿Ah? Presta atención en clase, ese alumno, profe. Sí, Es- pero eso no significa, porque la proposición decía, Juan estudió mucho. Entonces, bueno, no había estudiado mucho esta vez, pero aprobó igual. Por ahí muchas veces de prestar atención en clase, sí, vos tenés razón. Hay mucha gente que tiene memoria visual, retiene mucho,
recuerda bien lo que se había escrito en la pizarra y tiene facilidad para esas cosas. No todos, pero hay algunos casos. El mío no lo es. Así que yo de verdad les digo, no soy así. Pero ustedes a lo mejor sí, puede que pase eso. Bueno, retomemos este de geometría, a ver si entre todos podemos analizar la tablita de verdad que hay, que en este caso había marcado Bárbara sobre la tercera fila, ¿no? Pero dice, bueno, el ejemplo que había dado acá era, si un cuadrilátero es un cuadrado, entonces es un rombo. Y ahí, bueno, las proposiciones son las simples, ¿no? La primera que un cuadrilátero es un cuadrado y la segunda que el cuadrilátero entonces es un rombo. Entonces es un rombo, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, en este razonamiento de geometría, uno lo que tiene que tener en cuenta es que el rombo, por supuesto, es un cuadrilátero que tiene todos los lados iguales. Entonces, el cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces quiere decir que el cuadrado es un rombo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí, No al revés, ¿no? El rombo no siempre es un cuadrado, o sea, no es una condición de ida y vuelta, quiero decir, no es un sí, solo sí. Solamente que, porque el rombo por ahí no tiene ángulos iguales. El cuadrado, aparte de los lados iguales, tiene ángulos iguales, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a ver, veamos si podemos analizar la tabla de verdad, como hizo el chico del video recién, con este ejemplo que tenemos acá. En el caso de que la proposición P, un cuadrilátero es un cuadrado, sea verdadera, y la proposición Q, que el cuadrilátero es un rombo, o sea que el cuadrado es un rombo, entonces el condicional, obviamente, es verdadero. ¿Está bien? claro. Bien. En el segundo caso, si yo parto de que el cuadrilátero es un cuadrado y digo, niego la otra, ¿no es cierto? Como que es falso, o sea que el cuadrado entonces no es un rombo. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo la segunda, esta proposición, ¿verdad? Claro. Es diciendo, el cuadrilátero no es un rombo. Entonces, ¿qué es si no es un rombo? Entonces, no es un cuadrado. Entonces, el condicional este es falso. Tiene para que sea un cuadrado, el cuadrado sí o sí es rombo. Todo cuadrado es rombo. Entonces, si niego esto, quiere decir que es falso. No había sido un cuadrilátero. Si un cuadrado no es un rombo, entonces no es un cuadrilátero. ¿Está bien? Por eso ahí aparece esto de acá. En cambio, de abajo, dice, un cuadrilátero no es un cuadrado. Está diciendo, o está negando, ¿no es cierto? Claro, hay que negarla. Y ahora dice, entonces el cuadrilátero es un rombo. No puede pasar lo anterior entonces, porque todo cuadrado es un rombo. ¿Qué dijo? Sí, estoy feliz. No, teléfono. Bueno, chao, que estoy en clase. Hasta la vista. Nos vemos enseguida. Perdón. Entonces, tiene que ser verdadero porque en realidad el cuadrado sí es un rombo. Entonces, por eso el condicional va a ser verdadero. Y si un cuadrilátero no es un cuadrado, entonces el cuadrado no es un rombo. Es cierto ese condicional, por eso la premisa esa es verdadera. Es medio engorroso y sí, muchas veces es medio engorroso, pero bueno. Es más difícil Ahí me con... apareció un cartelito que dice, esta reunión ahora tiene minutos ilimitados. Ahí Sí, está, a ahí mí lo también me arreglaron. parece. Vamos, Como bien. premio, ¿no? Ahora vamos. Como Bueno, premio. felicitaciones, No felicitaciones. puede ser, por favor. ¿Ustedes están viendo el cartelito o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, salió Sí, nos todo. apareció. Ah, ¿vieron? Bueno, entonces vamos a dar a aceptar y listo. Bueno, Le muy corta bien. a Carlos, Igual pero hay, largó, ¿eh? igual hay otro cartelito a la derecha donde dice convertir la grabación de No, a pero la eso es derecha. de ella, Ah, esa fue de la... de la ¡Ay, no estoy anterior. grabando ahora! ¡Ay, Dios! Nadie me hizo acordar que Igual yo tenía que estoy grabar. grabando. Recording in Explique progress. todo de nuevo. Esta es la... No, Esta es problemas, a ver, la graba. de los 40 minutos anteriores, que ya todavía falta ahí para que se termine de cargar. Bueno, bueno,
Bueno, bien. Y ahora pasamos entonces, ya una vez más o menos establecida esta, pasamos a la que sigue, prestada, que es bueno, acá hay algunas opciones de condicionales asociados, ¿no? Em, en general con ejemplos, ¿no? Cuando un condicional es directo, cuando un condicional es recíproco. Recuerden que el condicional es este, el del si P entonces Q, ¿no? Ujú. Cuando un condicional es contrario y cuando un condicional es contrarrecíproco. Directo es si P entonces Q, recíproco es al revés, es cuando si Q entonces P. El contrario sería si no P entonces no Q, No, Q. y el otro contrarrecíproco sería no Q entonces no P. Para las proposiciones simples que tenemos acá arriba, como ejemplo, apruebo los parciales, la proposición P y Q regularizo. Acá se tendrán que sentir ustedes medios como identificados, ¿no? Bueno. El condicional directo sería, si apruebo los parciales, entonces regularizo. Regularizo. Un recíproco de esto sería, si regularizo, entonces es Entonces porque aprobé. aprobé los parciales, ¿no? El contrario del condicional sería, si no apruebo los parciales, entonces no regularizo, Claro, ¿sí? Y el contrarrecíproco sería, si no regularizo, entonces no apruebo los parciales. claro. O no aprobé los parciales, tendría que ser ahí, ¿no? No regularizo, pues no aprobé los parciales. Esos serían algunos condicionales asociados al tipo este de operación condicional que tenemos, que vimos anteriormente. Y pasamos al bicondicional, que el bicondicional es cuando la flechita es ida y vuelta. Es un sí, solo sí. ¿Está bien? Cuya tablita de verdad es, acá es sí, solo sí. O sea, si P entonces Q es un ida y vuelta, va a ser verdadero únicamente cuando los dos sean verdaderos o cuando los dos sean falsos, ¿no? Claro. Y en los otros casos va a ser... Falso siempre. perdón. Y en el ejemplo, bueno, otra vez trabajo un poquito con geometría. Tengo otro videito preparado, así que ahora lo vamos a mirar. Dice, un triángulo es rectángulo. ¿Se acuerdan cuál es el triángulo rectángulo, no? De 90. Odio los teoremas Y con el tiempo. Triángulo rectángulo. el que dos lados hace 90 grados. El que tiene un ángulo de 90 grados, exactamente. Dice, si un triángulo es rectángulo, sí, solo sí, el cuadrado de la hipotenusa, acá aparece el teorema de Pitágoras, por eso lo estoy enunciando así, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es un ida y vuelta. O sea, si es rectángulo, entonces vale el teorema de Pitágoras. Y si vale el teorema de Pitágoras, es porque el triángulo es rectángulo. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Y bueno, acá hace la diferencia de que la proposición P es un triángulo rectángulo y la proposición Q es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Bueno, si no se enojan, Un vemos ejemplo, un... profe, ¿Mm? ¿otro ejemplo? Vamos a ver un videito primero. Ah, bueno. Ah, eso, ok. Acá tiene ejemplito. Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Este es Costa para Rica. ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar con las proposiciones bicondicionales. Pero primero lo que vamos a hacer es a definir qué son proposiciones bicondicionales. En este caso, vamos a llamar que una proposición es bicondicional si tiene la forma, como vemos acá, P, sí y solo sí, Q, donde P y Q son premisas o proposiciones de nuestra proposición general o grande. ¿Cómo lo podemos identificar? Lo denotamos así, P, y observemos esa flecha donde está tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Eso lo vamos a leer sí, solo sí, Q. Entonces, leeríamos esa frase como P,
si, solo si, Q. Veamos algunos ejemplos. Nuestro primer ejemplo dice, un polígono es un cuadrilátero si, solo si, tiene 4 lados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra palabra, nuestra frase clave, como es el sí, solo sí. Ya una vez que identificamos eso, lo que está antes del sí, solo sí, lo vamos a llamar como P y lo que está después como Q, siguiendo los nombres que se le dieron en la diapositiva anterior. Entonces, P sería un polígono, es un cuadrilátero, y Q sería si tiene 4 lados. Y si lo escribimos de manera de matemáticas, lo vamos a colocar como P, implica, sí, solo sí, Q. Entonces, el sí, solo sí, recordemos que era esa doble flecha que va tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo lo que me dice es, un número es par, sí, solo sí, es divisible por 2. Veamos nuevamente que tenemos nuestra frase, sí, solo sí. Entonces, lo que está antes de esa frase lo vamos a llamar como P, y estamos diciendo entonces un número es par, y la parte Q, o la premisa Q, es si es divisible por 2. Me vuelvo un poquito en el video que se me salió recién todo. Bueno, como quieran, Un chiquitito me vuelvo. para ver el ejemplo primero. Ujú. Exacto, que se estaba guardando el video y La frase clave, como es el sí, solo sí. Ya una ahí vez que estábamos, ¿no? identificamos eso, lo que está antes Sí, del ahí. sí, solo sí, lo vamos a llamar como P, y lo que está después como Q, siguiendo los nombres que se le dieron en la diapositiva anterior. Entonces, P sería un polígono, es un cuadrilátero, y Q sería si tiene 4 lados. Y si lo escribimos de manera de matemáticas, lo vamos a colocar como P, implica, sí, solo sí, Q. Entonces, el sí, solo sí, recordemos que era esa doble flecha que va tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo lo que me dice es, un número es par, sí, solo sí, es divisible. Vieron que en el ejemplito anterior, él dice, un polígono es un cuadrilátero. Sí, solo sí tiene 4 lados. ¿Está bien? Claro. Si el polígono tiene 4 lados, entonces también es un cuadrilátero. El ida y vuelta vale para los dos. ¿Está bien? Sí, solo sí. Por 2. Veamos nuevamente que tenemos nuestra frase sí, solo sí. Entonces, lo que está antes de esa frase lo vamos a llamar como P, y estamos diciendo entonces un número es par, y la parte Q, o la premisa Q, es si es divisible por 2. Y si lo queremos escribir de forma de proposición, lo vamos a escribir como P, sí, solo sí, Q. En este caso diríamos, si un número es par, sí, solo sí, es divisible por 2. Valores de verdad de las proposiciones bicondicionales. Pero recordemos que para trabajar con las proposiciones bicondicionales tenemos que conocer sus valores de verdad, para que si esta nos aparece en una proposición o en un argumento, poder determinar el grado de validez de este cuando se presente una bicondicional. Por ello vamos a analizar la tabla de las bicondicionales. En este caso, recordemos que la bicondicional son 2 premisas donde una depende inmediatamente de la otra, sin importar el orden. P implica Q o Q implica P, viene siendo lo mismo que decir P si solo si Q. Es decir, pasa P si solamente si pasó Q, y pasa Q solamente si pasó P. Por eso se llama bicondicional. Está condicionada 2 veces. Ahora bien, tenemos nuestra tabla, que colocamos los valores de verdad de cada uno de ellos, y aquí hay que analizar la parte de cuándo va a ser verdadero y cuándo va a ser falso nuestra última columna, que sería propiamente la proposición bicondicional. En este caso, si tenemos que ambas premisas son verdaderas, nuestra bicondicional va a ser también verdadero. De igual manera, si ambas son falsas, va a ser verdadero. Para cualquier otra combinación entre falso y verdadero o verdadero y falso, la respuesta de nuestra bicondicional va a ser falso, como lo vemos acá. Tenemos primero verdadero, luego tenemos falso, implica falso, o más bien sí, solo sí, falso. Ahora si tenemos un falso, sí, solo sí, un verdadero, esto va a dar como respuesta un falso. Entonces, una forma fácil y rápida de recordar es que si tenemos los ambos verdaderos o ambos falsos, la respuesta va a ser verdadera. Pero si tenemos la combinación de falso verdadero o verdadero falso, la respuesta en este caso de la bicondicional va a ser falsa.
Con esta tablita no la tenemos que aprender para poder determinar ejercicios donde esté involucrado la proposición bicondicional. Ahora bien, trabajemos algunos ejemplos con las proposiciones bicondicionales. Iniciemos con nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice, bueno, considere las siguientes proposiciones. Y me dicen que la proposición P, como la vemos acá, es 4 es un número par. Ahora, la proposición Q, lo que me dice, como vemos acá, es 4 es divisible por 2. Tenemos las dos proposiciones. Ahora, queremos determinar el grado de verdad de P si solo si Q. Entonces, observemos que la primera premisa, 4 es par, es una premisa que es verdadera. 4 efectivamente es un número par. Si vemos la premisa Q, 4 es divisible por 2, efectivamente podemos dividir 4 entre 2. Al hablar de divisible es que encontramos que el residuo es 0. Y 4 dividido entre 2, eso es 2 con residuo 0. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Y recordemos de la tabla anterior que si tenía las dos premisas como verdaderas, entonces nuestra bicondicional iba a ser un valor verdadero. Y así determinamos el grado de verdad para estas dos premisas de nuestra bicondicional. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice nuevamente considere las siguientes proposiciones. Y ahora me dan que 5 es par, esa es la proposición P, y tengo que Q, 5 es divisible por 2. Y me preguntan de igual manera determinar el valor de verdad de P si solo si Q. Como vemos, el 5 no es un número par, es un número primo en este caso, y es un número que es impar, es de la forma 2K más 1. Ahora, el Q dice que 5 es divisible por 2. Sabemos de antemano que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque 5 no lo podemos dividir entre 2, cuyo resultado o residuo sea 0. Por lo tanto, ninguna de las dos es cierta. Ni 5 es par, ni 5 es divisible por 2. En este caso, como tenemos un falso, sí, solo sí falso, como ambas premisas son falsas, entonces nuestra bicondicional es un valor verdadero, basados en la tabla que vimos anteriormente. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, me dicen que considere las siguientes proposiciones y tengo que P dice que 2 más 2 es igual a 4. Y ahora Q, nuestra proposición es que 2 es un número impar. Y de igual manera me piden determinar el valor de verdad de P si solo si Q. El valor de P es verdadero porque 2 más 2 efectivamente es igual a 4, pero el valor de Q no lo es. ¿Por qué? Porque 2 no es un número impar, 2 es un número efectivamente par. Por lo tanto, tengo un verdadero si solo si un falso. Y recordemos que cualquier combinación de verdadero o falso en la bicondicional me implicaba inmediatamente que su respuesta iba a ser un valor falso. Finalmente, nuestro último ejemplo me dice nuevamente, considere las siguientes proposiciones y me dice que el número 3 es un número par y que 3 más 2 es igual a 5. Entonces, me piden el valor de verdad de P si solo si Q. Veamos el P. P es par, 3 es par. Vemos que efectivamente 3 no es un número par y que 3 más 2 es efectivamente igual a 5. Por lo tanto, tengo un falso si solo si un verdadero. Entonces, el valor de verdad de esto, recordemos, como una combinación de falso y verdadero, el valor de esto era un valor falso, según lo que vimos en la tabla de verdad de la bicondicional. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. Esperamos que les haya gustado. Bueno, más o menos. Bárbara, vos que me habías dicho, veamos otros ejemplitos, creo que está bien, ¿no? Con esos ejemplitos, ¿no? Sí. Tengo que tener en cuenta sí o sí las tablas de verdad para poder, cuando tenga que analizar alguna de las proposiciones, ¿no es cierto? Compuestas, digamos, obtener el razonamiento, el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Profe, cuando las dos son falsas, Porque es verdadero. entonces es verdadero. ¿Por qué? Claro. Porque al ser bidireccional y las dos son igual de erróneas, digamos. Erróneas, exacto. las Es convierte- correcto lo que dice. Por ejemplo, acá, si el triángulo no es rectángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa no es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y es cierto eso, ¿no? Para que valga, tiene que ser
rectángulos. Por eso vale, eso es verdadero, digamos. Ese razonamiento de que nega uno y nega la otra es verdadero. Es un ida y vuelta. ¿Está bien? Al Así que negar sí, las dos cosas, ok, exactamente. es una Bueno, negación. por supuesto, como siempre, llegué hasta acá nada más. Y lo único que hice fue seleccionar algunas actividades para que hagamos como hicimos anoche. ¿Les parece? Lo que no me acuerdo si puse de bicondicional y de condicional. Ahora me fijo. Yo creería que esto voy a estar terminándolo en estos días, así que no enloquezcan, no enloquezcan. A ver si anda por ahí, ¿dónde está? Bueno, este es el que habíamos hecho anoche, ¿se acuerdan? Las 3 primeras actividades. Bueno, Sí. ajá, bueno. Acá seleccioné 2 actividades más. No, en realidad seleccioné varias, pero bueno, las copié y las pegué acá, por eso están así desordenadas. Pero las tengo que tipear, por supuesto. Tenemos una actividad que sigue de esta, que es en la que tienen que escribir en lenguaje corriente o en lenguaje común, digamos. Y en el 5 hay que construir unas tablas de verdad y acá unos ejercicios para trabajar también con conjunción, negación, un sí, solo sí, por ahí. Bueno, fíjense en el ejercicio número 4. Dice, siendo P, acá está la proposición, tengo un perro, y Q, tengo un gato, me pide que escriba en lenguaje corriente las expresiones que están escritas de manera simbólica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué sería? Tengo un perro y tengo un gato. La Por primera. ejemplo, exacto. Lo voy a Tengo. subir un poquito más arriba para que ustedes puedan escribir más abajo. ¿Está bien? mm, Bueno, comenzamos. Hay 30, 29, digamos. Alguno tiene que tomar la posta y empezar a escribir. Estas son muy sencillas, así que no creo que haya mayores problemas. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, a ver. Vamos, ahí está, muy bien. Muy bien, Calito. Ah, era eso, Voy no. a buscar un mate. Sigan ustedes. Esta. Se cocó la profe. Franco, mandó de nuevo el cuadrito de ella. Tengo un perro. Ponga la letra adelante. ¿No? No tengo un perro y no tengo un gato, la sé. No, tengo perro y gato. No lo uso una sola vez. No me equivoco. Empezaba. No más no. ¿Será? No. Esa ahora tengo. Claro, sería no coma. Tengo perro. Claro, lo que dice Robinson. ¿Quién da más? ¿Cuál? Che, ¿dónde tocan para escribir? Porque yo antes veía las clases del celu y no podía Le escribir. vas al Una lapicito T. Arriba del lapicito hay una T. y el lapicito sobre la barra tenés todo. Y hay una T y ahí te dejas escribir. No encuentro ni el lapicito. La parte izquierda, la parte de abajo, arriba
¿Dónde está el audio? El micrófono. ¿Tenés la barra para escribir? ¿Tenés premium? Ah, Apretá el Lapicito y después la tecla 3. tenés que poner para anotar primero. ¿Tenés teclado? Le pregunto. No sabes que no pagó la cuota. Una que no pagó la cuota. Tiene el lapicito. Bueno, no lo encuentro. Dice notas, pero no sé si es ahí. Ya, a la Cerca del, izquierda te ¿Cómo aparece notas? un lapicito en verde, Maca. cerca del Y micrófono abajo. cuando pasás el mouse. Si no, no Ah, lo ves. Ahí. no lo veía. Y a la parte de arriba hay una T. Ah, Mm, ¿Control? ¿Qué? ¿Otro ok. lapicito? No. Ya lo encontré. Gracias. No era problema de Zoom, era problema de que no lo veía. ¿Te funcionó con eso, Mario? Perro, tengo un gato, tengo un perro, tengo un gato. ¿Cuál vamos? ¿6? No, D. No tengo perro y tengo gato. Pero ponele A, B, C o no, si no, esto no se entiende nada. No, el D, no. No tengo un ¿Eh? perro. El D. Claro, pero después es como que lo vuelve a negar, entonces no sé. ¿Dónde lo vuelvo a leer? ¿En el E? El D, viste que tiene un no adelante del paréntesis. Entonces, como, no sé, lo negás primero, no tengo un... Hola, ¿qué pasó? Ah, en el D están. Y a O sea, nadie le ahí gustó no tener sería, perro ni no, gato. no tengo perro y no tengo gato. Creo que no escribieron el C. Está lindo. Ese es el D. Ujú. No es cierto que no tengo un perro y no tengo un gato. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, yo había entendido mal. Como que el no negaba a lo que estaba entre paréntesis. Está negando lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Claro, pero había entendido como que lo volvía positivo, era Ah, una cosa después. rara. Está bien. Termino la clase. ¿Pero más en la vida? Sí. Me dice el médico que en la obra social no completó el pago. Hola, El Ben. proveedor le dice que no completó el pago. Otro más que no No, pagó. Pero y el 20 no es que... sí, Son no, pero bueno. peligrosos ustedes, ¿eh? Son Está, porque si peligrosos, no. Dios mío. Bueno, mañana... Abel, tenés el A micrófono ver. encendido. Perdón, perdón, ¿Vos no pagaste Zoom tampoco? perdón. No pagó lo que. Estamos todos Peleando iguales, ¿eh? acá. Yo Estamos pensé, todos iguales. yo pensé que el C era no, directamente, coma, tengo un perro y tengo un gato. El C, Ahí no tengo un sería, perro y no tengo un gato. ¿Sí? ¿Es cierto? Porque ¿a dónde está el C? No, ahí dice, no tengo un perro y no tengo un la gato. D. La D. Ahí está. La Confundí. D sería no, no tengo perro y no tengo gato. A ver, la D dice, no es cierto que no tengo un perro y no tengo un gato. O sea que lo que estás diciendo es que tengo un perro y tengo un gato. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. O sea, no por no Es decir como que yo y lo acuso a usted, profe, de no tener gato y no tener perro, y usted me dice, no es cierto. Sí, tengo un gato y un perro. Tengo un perro, pero no tengo un gato, es cierto. Pero Creo tengo. que Pero no tengo gato y un perro. Entonces la entonces, E. ¿sería La Pero E. correcto igualito, expresarlo O la D. Yo estoy directamente perdido. como tengo un perro y tengo un gato? ¿O textualmente tiene que es ser como no es equivalente. cierto que... Ah, Es ok. equivalente eso. Pero la expresión está ahí escrita, que está escrita ahí estaría bien, digamos. No es cierto que no tengo un perro y no tengo un gato. ¿Está bien? Eso es equivalente, claro. Exactamente. Lo que escribieron ahí es equivalente a lo que está escrito ahí arriba. Estamos en lo mismo. Bien.
Bien, sí, muy bien. Ah, ok, ok. Lo podríamos decir de ambas formas. Exacto. No hemos visto propiedades nosotros todavía, solamente hemos visto cómo expresarlo en lenguaje simbólico, hemos visto las tablas de verdad. En el ejercicio 5 ahora me pide construir las tablas de verdad, ¿no? Vamos a construir, yo voy a construir la primera para que ustedes vean cómo se hace y después ustedes harán las demás. ¿Está bien? Vamos a usar ese PowerPoint que tengo ahí prestado. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Borramos o lo hago acá al lado? ¿Cómo era esto? Ya me he olvidado. Ahí está. Para escribir. Cuando lo voy a hacer acá, yo sé que ustedes me van a entender. Borre, Tengo que, profe, si quiere, ya hicimos captura. bueno, listo entonces. Eliminar todo. Ahí está. Dice, construir las tablas de verdad correspondientes a estas siguientes proposiciones que están acá, ¿no? Bueno, y en la primera hay una conjunción, ¿no? ¿Recuerdan la de la tablita de la conjunción? Era verdadero, sí, solo sí. Las dos eran verdaderas, ¿está bien? Salgo de acá, aprieto acá, me voy para arriba. ¿Ven acá? La tablita de verdad de la conjunción. Ujú. Cuando es verdadero, solamente cuando ambas son verdaderas. ¿Está bien? En los demás casos son falsos. Bueno, volvemos a la actividad y entonces construyo. Yo a lo mejor voy a ser demasiado específica, ¿no? Tengo la proposición P. Acá haré la negación de la proposición P y acá haré la proposición Q. Voy a tratar de hacer lo mismo que tengo ahí en la tablita que he mostrado. Y acá tendremos no P y Q. Ay, perdón. No, pero no se entiende. Sí, son 3 columnas, 4 columnas son, en realidad. Ajá. Porque tengo, uno arranca con la proposición P, ¿está bien? Que es la letra, digamos, original. Nada más que acá está negada, entonces acá voy a tener que hacer la negación de la P. Y acá lo que voy a hacer es la conjunción. P y Q. Acá voy a hacer la tablita de verdad con esto. Bueno, lo voy a cambiar de color. Vamos a poner otro color. Entonces, ¿qué puede pasar? Como son dos proposiciones P y Q, recuerden que tengo que hacer todas las posibilidades. Que sea verdadero, pueden ser las dos verdaderas acá, ¿no es cierto? O las dos falsas. Creo que están escritas así allá. O sea, que ambas sean verdaderas, que una sea verdadera y la otra sea falsa, que una sea falsa y la otra verdadera, y que una sea falsa y la otra sea falsa, ¿no? En esta columna de acá voy a negar el P. Entonces va a ser falso, falso acá, verdadero acá y verdadero acá. Y entonces ahora me voy a fijar no P y Q, en qué caso únicamente va a ser verdadero. Y si ustedes ven, es en la tercera fila nada más. O sea que acá, no P y Q, falso, verdadero, falso. ¿Me siguen? Sí. A ver, sí. A ver, uno siempre arranca con las proposiciones originales, digamos, P y Q. Si te aparece el no P, hay que negar el no P. ¿Está bien? Y el Q, como no tiene ninguna, no es la negación, es el original, se le pone. Entonces, ¿qué puede pasar? Tengo que hacer todas las combinaciones, que ambas sean verdaderas. Que una sea verdadera y la otra sea falsa.
que una sea falsa y la otra verdadera, que una sea falsa y la otra falsa. Ya tengo las dos proposiciones P y Q. Ahora niego la P. Yo había puesto verdadero, verdadero, falso, falso, entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora voy a hacer la operación de conjunción. No P y Q. Primer fila, falso, verdadero, falso. Segunda fila, falso, falso, falso. ¿Está bien? Tercer fila, verdadero, verdadero, ambas Verdadero. verdaderas. Y verdadero, falso, falso. Y esta es mi tablita de verdad para la primera operación esta que está ahí en el punto A. ¿Se entiende? Ujú. Tengo que tener cuidado cuando vaya a hacer, ¿está bien? Profe, en este caso, en el B, Ujú. tendría que ser el P. Bien. eh, Q. la Q, negación muy de bien. Q o No, Q. primero Q. Y después hago la negación de Q. En la tercera columna hago la negación de Q, muy bien. Primero hagamos esta, esas dos que hiciste primero. Las posibilidades que tenemos, como son dos proposiciones, puede pasar que las dos sean verdaderas, muy bien. Que una sea verdadera y la otra falsa, muy bien. Que una sea falsa, la otra verdadera, muy bien. Y las dos falsas. Y las dos falsas. Bien. Ahora vamos a negar el Q, que es una de las operaciones que tenemos, ¿no? Fal- Bien. Falso. ¿No? ¿Entendés? En la segunda fila, acá, Bárbara, el Q es falso, por lo tanto acá el no Q va a ser, espera que ¿me lo puedo volver a explicar, profe? ¿Eso que me acaba de decir? sí, Lo reto. vos ya habías hecho la columna del Q con las posibilidades, ¿no es cierto? De verdad o falsedad. Sí. Bueno, ahora estás negando el Q en la tercera columna. Negas el Q. Primer fila, ¿era verdadero? Entonces va a ser falso. Entonces acá Segunda verdadero. fila, exacto. Es falso, entonces verdadero. Tercera fila, verdadero, entonces falso. Bien, bien. Ahora sí. Lo doy vuelta, Ahora en la digamos. cuarta columna vas a hacer la operación P y no Q. O sea que tenés que mirar tu primer columna y tu tercer columna. ¿Todos me siguen o no? No estoy hablando muy fuerte. Sí. No, no. Bárbara tiene que mirar la primer columna, esta de acá, y la tercer columna. Verdadero o falso. Correcto, eso tenés que ver. Falso. ¿Este también es una disyunción, profe? Es una conjunción de Es I. I. Es I, correcto. Entonces, es falso. Y Segunda fila, verdadero, muy verdadero. bien. Correcto. Iba a poner B, pero es el otro, porque falso, falso. Es ¿Condicionales? ¿Cuál es el que el, es falso, falso, verdadero? el bicondicional. Y el condicional también. Y condicionales, condicionales. Bueno, Bueno, ahí. Pero va. ¿vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Qué buena caligrafía. Sí. ¿Cómo, Nahuel? No sé, Nahuel que dijo, no la escuché. La caligrafía. Ah, bueno, Nahuel, dale vos con la C. ¿Te animás? Mira, la Bárbara te está haciendo las columnas. Obvio que te animás, Nahuel. Y dibujando, ¿eh? Dale, Nahuel.
A ver la Acá tengo, caligrafía, Nahuel. acá A ver, tendría, caligrafía, Nahuelito. Demuestre, Nahuel. Ah, cómo te achicaste, Nahuel. no sea Nahuel chiquito salió de del eso. Zoom, No, profe. no sé qué tengo Mucho habla, poco hace. qué Extraño tengo que los poner. avatares del Nahuel. Escúchame, Nahuel. Acá tenemos, en el C estamos hablando, ¿no? Tengo P, tengo Q, Ah, son con 4. con sus posibilidades. En la tercera columna, ¿qué voy a tener que poner? La operación P y Q, en la tercera columna, ¿no? Y en la cuarta columna, ¿qué voy a tener que poner? La negación de P y Q. ¿Estamos? No sé si me siguieron lo que quise decir. Bueno. Bien. Ah, dibuja, Nahuel. Él, Le tiene un miedo, le él tiene es un miedo al diferente. pincel. Llegó el Gonzalo. Ay, tengo que salir de acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tienen que ser minúsculas, En Time New Roman, muy bien. Y sí, la idea son premisas, los símbolos de las proposiciones son minúsculas, sí. Pero bueno, no pasa nada. Muy bien, P y Q, muy bien, ahí está. Ahí tenemos la operación que está entre los paréntesis, ¿no? Eso se complicó. ¿Qué pasó? ¿Quién está dibujando? ¿Quién está dibujando? ¿Qué es eso? es vintage eso. No, pero vos te disfruta. Y la última columna es la negación de ese P y Q que entonces entendimos que quisiste poner ahí. A ver, por usted, profe. Ese tuvo mejor, sí. Bueno, dale, Nahuel, arranquemos. Uy, me equivoqué. Posibilidades de valores de verdad o falsedad en el P y en el Q. ¿Tanto vas a demorar en escribir? Dale, Nahuel. Dale, Nahuel, sin miedo. Ah, Nadie te va a Nahuel me criticar. dejó el palito, mira. No te puedes criticar a vos mismo. Vamos, Nahuel. Ahí está, porque está boludeando, desconecté el mouse. Carito. Déjalo que se haga. Bien, ahí Continúa, estamos no. poniendo los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Puede pasar que ambas sean verdaderas, puede pasar que una sea verdadera y la otra falsa, que una sea falsa y la otra verdadera, y finalmente, bien, bien. Ahora vamos a la conjunción, P y Q, que ya sabemos que es verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas, ¿verdad? Bien, exacto, muy bien. Y ahora negamos, no, no, no. Ahora tenés, no, Nahuel, ahora tenés que negar tu tercer columna, digamos, ¿no? Ya hiciste P Ah, y Q, pero que es lo que está entre paréntesis, y ahora negas la tercer columna solamente. bueno, acá no sería. Raro, profe. Vos tenés que negar esto de acá, digamos. Eso tenés que negar. A mí me mataron, porque Pero esos no dos se son niega en la verdaderos. cuarta columna, profe. Claro, la cuarta Tenemos columna. la tercera.
Claro, pero eso es lo Que que, los dos están negando, Gise. o sea, ¿Cómo? tenés que negar la columna tercera, digamos, sí. O sea, acá que es verdadero, si esto es verdadero, y acá dice no, entonces hay que negar este que va a ser falso. Este que es falso acá va a ser verdadero, este que es falso va a ser verdadero, y este que es falso va a ser verdadero. Esta operación ya la hicimos, la que está en el paréntesis. Está en la tercera columna, y ahora hay que negar esa operación. Ah, ¿está haciendo esto? Yo pensé que estaba haciendo lo otro. Ah, bien. ¿Está haciendo esto? Está ¿No está haciendo haciendo esto? este de acá. Ah, Ah, no sí, es. Yo me he confundido. claro. Está haciendo esta. No, 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 no. Este del ejercicio 5 está haciendo. ¿Qué El C. hicimos? Ese es el de los perros y gatos. Sí, sí, me Claro, ese confundí. es el que tenían que escribir en lenguaje común, digamos, ¿está bien? En el 5 que estamos haciendo ahora son las tablas de verdad, que corresponden a esas proposiciones que están ahí. Bien, bueno, el A era con I, porque era una conjunción, el B era con I, que es una conjunción, el C era con I, que es una conjunción, ahora vamos con el D. Eh, Acá en el C, en el D, no, porque vos podés, no entiendo en qué sentido, pero digamos, cuando vas a hacer la tabla de verdad, como hicimos acá, ¿ves? Bárbara puso P, después puso Q y después negó el Q, que es, digamos, no está entre paréntesis acá, pero bueno, es lo mismo, sí, es indistinto. No le hace- profe, a mí, yo el C, Exacto, sí. profe, yo el C no lo entendí. Primero porque estaba pensando que era otro. Y segundo porque no lo entendí. Porque me estaba sacando mano, por eso. Este que dice acá, no entiendo siquiera eso. Bueno, ahí dice, la expresión final, la expresión que había que buscar la tabla de verdad, ¿no? No, P, P, I, Q. ¿Cuál, che? El E. Bueno, sí. Hicimos las dos proposiciones, P y Q, ¿está bien? Le dimos los valores posibles de verdad y falsedad. En la columna 3 hicimos lo que está dentro del paréntesis, P y Q, ¿está bien? sí. Verdadero, verdadero, es una conjunción. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, ok. Y ahora, en la cuarta columna, había que negar la operación esta de P y Q, que ya está acá, en esta columna, en la tercera que yo rodeé. Ah, ok. Lo doy vuelta. Entonces, ahora niego esta operación. La Claro. primera era verdadera, entonces acá va a ser falsa. La segunda era falsa, acá va a ser verdadera. Esta era falsa, acá verdadera, y esta es falsa, acá verdadera. Es esta tabla de verdad correspondiente a esa proposición que está ahí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, vamos con otra. ¿Quién se anima? Mario, vos, dale. Bueno, tomaron captura, borramos. Si tomaron captura, borra. ¿Ya está? Están muy callados, ¿se han ido todos? No, yo No, acá estamos. Ah, bueno. No, profe, sí, alguien debe haber sacado. Sí, ya sacaron. Bueno, borro entonces. Para, Mario, borro. Ahora sí. Perdón. Perdón. El Robinson no habla. Bueno, el Caldito escribe. Estoy El muteado porque Javier, ladran los perros a lo loco. nada. Ay, pero no tiene nada que ver. El Javier, no sé si estará chateando. No, no leo los chats, pero em, Yo el estoy echando Marcelo leña al fuego en las peleas y igual, por si hace Lalan falta. tampoco dice nada. Bueno, vamos nomás. ¿Cuál vas a hacer, Mario? Es más prolijo, bien, está haciendo rectas, nada de
así nomás, a mano alzada, nada. El ñoño, D va profe, a ser, ñoño. no aparece, pero bueno. Dale, hacelo bien. ¿Estás Hacelo haciendo el D? perfecto. Bueno, le ponemos acá D para que se entienda qué es esto, ¿saben? D puntito. Ahí está. Esa, estás negando el P acá, ¿verdad? Este es el Q, bien. Recuerden que la disyunción, el O es la disyunción, ¿está bien? Para Mario que lo voy a sacar un chiquititito, me voy a ir al PowerPoint prestado. En la disyunción son todos verdaderos, salvo cuando los dos son falsos, cuando las dos proposiciones son falsas, la disyunción es falsa, ¿estamos? Bueno, me voy de vuelta. Ahí está, ahí te lo dejo. Mario, ¿qué te pasa? ¿Por qué La B de venganza. Bueno, lo de arriba es una B de verdadero, el segundo es una B de, parece una Y más que una B, y las dos falsas. Bien. O sea, como vos quieras, si pusiste verdadero, acá verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, ¿sí? Eso depende de cada uno. Falta participación acá, me parece, ¿eh? El próximo lo pidió se dijo. Ah, bueno. Eh, a ver, Aprox. tenemos el Soy Robin Hood. falso. Yo no lo aprobaría por la caligrafía, el Mario, mira. Falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? ¿No pe? Bien. No, bueno, sí. No trates de huir, Mario. Por soltar. No, falso, falso, falso. Es el disyunción. Ah, era Correcto. si uno cumplía la condición, era verdadero. Ujú. Recuerden que tenemos que mirar la segunda columna con la Q, con la tercera, segunda con tercera, ¿no? Falso, verdadero. ¿Quién fue? Mario, control Z. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, falso, verdadero. ¿Vamos? Esa es la tabla de verdad del ejercicio B, del punto 5. ¿Qué es eso? Hay una cruz, una tilde, una Bueno, las Y. cruces serían las falsas o las F de falso y las tildes serían las B de verdad o de verdadero. Qué bonito. ¿Quién escribió este acá con celestito? Seguro que es Robinson. No, yo no fui. La Vamos, bueno, Gisela. puede ser vos. Puede ser vos el que va a escribir ahora. Bueno, yo no tengo problema. El Robinson va a ser la que sigue. El E. Bien. Yo no Hagan yo no critiqué captura la de letra eso. de nadie, por si las dudas. Ah, igual falta un lugar acá. Si alguien hace una liñita Me acá. voy a fijar en el chat, Robinson.
No, 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 para nada. ¿Cuál vas a hacer, Robinson? El E sería, ¿no? El E. Robinson, Sí, le cambié el color y no se Fíjate ve que el nada en la letra. E tenés POQ sí. Ambos y negados. después te pide que negues la operación de disyunción. Ah, es verdad. Entonces nos serían con 4 alcanza. Sí. Para que cambie el color, igual. Sí, con 4 alcanza. 1, 2, 3, 4, sí. Ahí vengo. Bueno, Uy, no me deja escribir el último. Ahí está. A ver, che. Verdadero, 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 falso. Bien, bien, todo es falso. Muy bien. Y entonces, la negación sería falso, 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 verdadero. Bien, sí, perfecto. Muy bien. Nos quedan 2. ¿Alguien más? ¿Quién un nombre? ¿La Gisela hizo? Saquen captura, así borramos. A ver quién está charlando. Jonathan. ¿Tomaron captura ya? Así Sí, sacamos. Bueno, listo. ¿Quién va? Jonathan. ¿La Gisela hizo o no hizo? Sí, profe, ya hice. Ah, en las escrituras. No lo sé. Mentira. No lo sé, ¿cómo se pasa? Javier, es Javier que Javier, solamente escribe. hace tanto que no hablamos con Javier. Vamos, Javier. Sí, viste que solamente escribe en el chat. Dale, Javier. Dale con el F. Gonzalo entró también, sí. Ah, Pero tenés del nombre. razón. Gonzalo también podría ser. Dice Javier que no está, profe. Bueno, menos mal que no le dije que lo hiciera. Dale, Javier, vamos con el F. Mire, mire, si no, hago un sorteo acá, profe, con el dedo, le digo un nombre. Para no Vamos, comprometer a usted, profe. dale, Javier. Es muy simple. Vamos, antes que arranquemos con las más difíciles, ¿no? El F, vamos. Es una conjunción encima, no es que es tan complicada. Bueno, Javier, Esperando, tenemos toda la tarde. esperando. Menos mal que el Zoom ya lo tenemos.
¿Quién hace? Dale, Javier o Jonathan. Y que no se han ido, que están ahí, vamos. Macarena. Tendría que empezar a poner nota por la participación en la clase. Sí, Eso profe, tendría yo que- digo que por lo menos charla o Muy bien, Calito. Ahí va con el F. Macarena, hace vos ¿Hago el... ¿Qué? ahora todos participan. Mejoraste la Muy calidad. bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Deposito el premio. No, para que le ponga un 10, mire, profe. Hay que Ya me evaluar. quemaron, me quemaron. Oh, para hacer la línea. Y ahí tenés herramientas en dibujar, ahí hay formas que son como debajo del lapicito, todo lo que he aprendido con ustedes, mira. Hay una formita que es como una línea y eso te dibuja una línea. ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, precioso! Ay, no lo encuentro. ¿Viste la...? Sí, exactamente. Te mando una foto. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, lo voy a mirar. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Muy bien. ¿Quién es el Nahuel que estaba completando, no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Sí. Bueno, no sé cuándo tendré que hacer. Profe, ¿y acá se hace una de cada uno? ¿En cuál estás haciendo la G? No, Tenés el que hacer. F. Bárbara está haciendo. No, no, estoy preguntando por el que está haciendo Nahuel. Solo puse la letra, 5 columnas. Sí, porque primero tenés que poner los valores de verdad o falsedad para P y Q. ¿Está bien? Con todas sus posibilidades. Después tenés que negar el P, que es lo que te dice acá, ¿ves? No P. También tenés que negar el Q, así que tenemos que hacer una columna para cada uno de ellos. Y finalmente en la última columna va la operación, no P y no Q. ¿Está bien? Uno porque tiene que ir a hacer, hasta que vos afirmes o reafirmes, digamos, una vez de que ya lo tengas bien, generalmente capaz que hay columnas que las evitas, como el P y el Q, directamente pones la negación. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. El I solamente es con la última fila. Muy bien. Sí, señor, está correcto. Para que estoy en clase, hijo. Espera un ratito. Ese signo de admiración que está en el punto G, querrá decir la negación, ¿verdad? Sí, no le encontraba el simbolito por hacerlo, así que le puse el Bien. 2. Ah, bueno, ya no sé si lo puedo borrar. No, sino el Dibujar alt bien. gramatical con el que está al lado del uno. Borra todo y empezar de nuevo. Dale. Uy, que son malos, Usar de por vuelta el favor. juego. Cuando hagas el Q, vas a hacer respecto del P que hiciste, ¿no? Los valores de verdad o falsedad del Q tienen que ser con respecto al P, ¿no? O sea, acá pusiste que el P era verdadero, bueno, seguramente considerarás que el Q es verdadero también. Muy bien. Uno verdadero, el otro falso, uno falso, el otro verdadero, uno falso y el otro falso. Muy bien. Ahora hay que negar el Q. Sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ujú. Bien, y ahora en la última columna hay que hacer
la operación, ¿no? No P o no Q. Con los dos que están, con las dos negaciones. No te vas a confundir ahí. Ujú. Falso, falso, sería falso. Falso, falso, falso o falso, falso. Correcto. Falso, verdadero. Es un no, no es un I. Entonces, falso, Verdadero. verdadero, te va a quedar verdadero, correcto. No, el primero es falso, profe, ¿no? El falso, primero el falso, sí. Falso, el segundo Falso, verdadero. falso. Bueno, todos los demás verdaderos. Todos los demás verdaderos, correcto. Muy bien, bien, ahí está. Estas son tablitas sencillas con proposiciones que no son todavía tan complejas, pero bueno, hay combinaciones después, ¿no? No iremos a ver tanto, pero algunas combinaciones vamos a ver. ¿Tomaron captura? Sí. ¿Podemos borrar entonces? Diego, Cris. Sí, ya está, profe. Pero no, mire, nos sobraron 8 minutos. ¿Qué hora es? Ah, sí, tienes razón. Bueno. Bueno, acá tenemos otra actividad. No sé, les había mostrado. Obviamente no sobraba nada, profe. Bueno, hacemos la de cuadrito, nada más. Este es para reforzar, nada más. No tuve tiempo, dice, falso, falso, ¿no? No, bueno, es que anoche como estuvieron tan rápidos haciendo las cosas, digo, capaz que ahora también vienen con la misma agilidad, se demoraron un poquito en las tablas, pero nada más, tampoco es tan grave. Bueno, Son raras las tablas, ¿no? hacemos claro, sí. Hacemos solamente el punto A, así no, le doy 5 minutos, se va. Mira, Javier apareció, se toman un recreito. Dice, observa la siguiente tabla. Dice, producción mundial de café. Bueno, y acá verán ustedes que hay unos nombres de países, ¿no es cierto? En el continente al que pertenecen y las toneladas de café que produce. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, de acuerdo con las condiciones anotadas, determina el valor de verdad de las proposiciones siguientes. Son proposiciones simples. Solamente tengo que decir si son verdaderas o son falsas, ¿no? El primer país productor de café es americano, dice. ¿Eso es una proposición verdadera o falsa? Verdadera. Es verdadera porque hay en primer lugar, ¿no es cierto? Está Brasil, que está en el continente americano. No. Y las toneladas de café que produce son 600 toneladas, ¿no? Después dice, los países africanos producen más de 700 toneladas de café. Esa es ¿Y falsa. cómo me doy cuenta? Y sumamos los africanos. Muy bien, muy bien. No llega. A más No de llega, no llega. Muy bien. Después dice, México ocupa el 6º lugar como país productor de café. Y bueno, tengo que fijarme en la tablita, ¿no? Contar si está o no en el 6º lugar. Sí. ¿Cuál es verdadero, no? Y la última proposición dice, los países asiáticos no producen café. Falso. Es falso porque hay un país Indonesia. en la tablita, ¿no es cierto?
que produce algo de café, y bastante. Bueno, esa era solamente para analizar, era profundizar un poquito o repasar un poquito lo que habíamos visto anoche. ¿Está bien? Proposiciones simples. La segunda actividad tiene que ver, porque vieron que cada una tiene, ¿no?, un valor. P es el primer país productor de café, Q, los países africanos producen más, R, tal, y seguramente el punto B hay que hacer, ahí está, analizar o calificar las proposiciones, ¿no? Según la tablita de verdad. ¿Estamos? Bueno, pero lo vamos a dejar para el lunes, para el martes. Así no les quito más tiempo. Bueno, ¿tomaron captura acá o no? Igual todo esto, bueno, ya lo voy a... Yo creo que ya para el viernes, sábado a lo sumo, estaría subiendo. ¿Ustedes ya están en el aula o no? Sí, está la Sí. opción de matemática 2. Bueno, anoche me llegó el mensaje de que ya tenía el aula, pero bueno, yo terminé con ustedes, me puse a hacer otras cosas, por eso no Recording me stopped. puse a trabajar, no tenía el tiempo y hoy he estado todo el día afuera y bueno, llegué a las 5:30 acá a mi casa y me puse con ustedes. Bueno, voy a terminar mi documento de teoría, así los puedo subir y les voy a tipear el trabajo práctico. A esto le voy a agregar lo que falta, ¿no es cierto?, de acá, porque fíjense que falta bastante, hay bastantes diapositivas todavía que no hemos leído. Todas tienen que ver, por supuesto, con las tablitas de verdad, algunas propiedades y una última partecita de lógico que se llama circuitos lógicos. Bueno, que no creo que sean, no son lindos, la verdad no son lindos, pero bueno, es parte del trabajo, como dijo el señor del video, para la gente que está en la parte de computación.